¿Sabías que el 76% de los españoles nunca ha quedado con sus vecinos? Un anuncio y empezamos con las noticias. Ayer mamá y yo nos encontramos a Paula Martín. Sí, la del instituto. Que no sabría ni qué decirle. Pues yo le diría, tú y yo tenemos un amor pendiente, pero vamos a llamarlo café, que da menos miedo. ¿Dani? Ahora haz realidad los cafés pendientes con tus vecinos y gana un año de café gratis. Marcilla, el aroma que nos une. La Unión Europea se niega a levantar las sanciones a Rusia mientras no haya una paz duradera. Francia y Reino Unido ponen en marcha el embrión de lo que podría llegar a ser una fuerza militar europea en apoyo a Ucrania, sin que Pedro Sánchez haya comprometido su participación. Pero hay un nuevo problema para el presidente, porque el jefe de la OTAN ha dicho que España aumentará su gasto militar hasta el 2% este mismo verano. Moncloa ha intentado desmentirlo, pero sí reconoce que prometió acercarse a ese objetivo. Sánchez nunca ha informado de eso ni al Parlamento ni a la opinión pública. Mientras Sánchez estaba en la reunión de París con Ursula von der Leyen, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha vuelto a alejarse del consenso continental y ha criticado el plan de rearme de la Comisión Europea y el aumento del gasto en defensa que propone el presidente de su propio gobierno. El PP advierte de que sin un plan concreto no podrá apoyar las medidas que tome Moncloa. Buenas noches y además, en Antena 3 Noticias, los principales fabricantes de automóviles caen en las bolsas ante el anuncio de Donald Trump de imponer aranceles de un 25% a los coches que se fabriquen fuera de Estados Unidos. Esta nueva medida proteccionista supone un problema serio no solo para las grandes compañías, sino también para las empresas que fabrican los componentes de los automóviles. Se teme un aumento generalizado de los precios a la espera de más aranceles que Trump pretende anunciar a principios de abril. El silencio o las respuestas esquivas se imponen en Moncloa cada vez que alguien pregunta por el aumento del gasto militar. Este asunto se ha convertido en un obstáculo importante que se añade a otros que ya afectaban negativamente al gobierno y que tienen al presidente Pedro Sánchez navegando en una indefinición que provoca a la vez las sospechas de sus socios y de la oposición. Sánchez podría conseguir el respaldo del Partido Popular si explicara cuál es su plan, pero no quiere pedir ese favor a los populares y la mayor parte de sus socios de investidura son contrarios. Incluso sin saber todavía en qué va a consistir exactamente la medida. Todo esto ya se pudo observar ayer en una larga sesión parlamentaria en la que Pedro Sánchez apenas dio datos, en la que Feijóo criticó al presidente por su opacidad y en la que los partidos de extrema izquierda se plantaron ante el presidente. En resumen, Sánchez está casi solo en esto. Y hoy, constatada esa soledad parlamentaria, Sánchez ha participado en París en una cumbre de una treintena de países sobre las actuaciones que se deben adoptar con respecto a Ucrania. Y en la capital francesa, Sánchez ha constatado que algunos países avanzan hacia algo que podría llegar a considerarse un cierto embrión de fuerza militar europea. El presidente francés ha anunciado el envío a Ucrania en abril de un grupo de militares de Francia y del Reino Unido. Sería una avanzadilla de la movilización que podría producirse cuando haya un alto el fuego y a la que se sumarán los países que lo deseen. Vamos a París, Álvaro del Río. Se trata de una misión franco-británica que en un primer momento pulsará las necesidades del ejército ucraniano para ayudarle a rearmarse de cara a una futura paz, porque dicen es la primera garantía de seguridad. También trabajarán en ese posible contingente europeo que por ahora lideran París y Londres a la espera de que se amplíe y que desde una segunda línea servirá para disuadir a Rusia de nuevos ataques. En lo que sí han coincidido todos es que es pronto para levantar sanciones. Han viajado a París dispuestos a mostrar su respaldo a Zelensky y hacer valer su nombre, coalición de voluntarios. Todos entendieron y entienden que Rusia a día de hoy no quiere ningún tipo de paz. En caso de ser posible, Francia y Reino Unido dan el primer paso al despliegue de una fuerza militar. El primer ministro británico y yo hemos decidido que vamos a enviar una delegación militar franco-británica con el ejército ucraniano. Soldados cuya única misión sería entrenar al ejército de Ucrania. Los rusos solo están jugando para ganar tiempo. Es un clásico del manual de Putin. De ahí la necesidad, y en eso sí están todos de acuerdo, de mantener las sanciones a Moscú. No tiene sentido poner fin a las sanciones hasta que se logre la paz y todavía estamos muy lejos. Zelensky, que reclama un contingente militar que ayuda a su país, defiende
dice que Europa debe sentarse en la mesa de negociaciones y pide a Trump que demuestre su fuerza, pero con quien debe. Necesitamos que el presidente de Estados Unidos sea más duro con el ocupante del Kremlin. Y abandona la capital francesa recordando que Ucrania no cederá territorio alguno a Rusia. El presidente Macron ha dicho que hay países cuyos gobiernos tienen problemas políticos para adoptar decisiones sobre estos asuntos militares. No ha citado expresamente a España, pero ha descrito a la perfección la situación del gobierno español. También ha quedado claro que la Unión Europea no levantará sanciones a Rusia hasta que se consolide la paz en Ucrania. Y también ha quedado claro que Francia y Reino Unido ofrecen a los demás países participar en esa fuerza militar europea. Se esperaba que el presidente Sánchez o los servicios de Moncloa informaran de cuál ha sido la posición del gobierno español sobre estos asuntos en esa reunión de París. No ha sido fácil, solo algunos lugares comunes, como el deseo de que haya paz en Ucrania. Nadie puede estar en contra de eso. A esta hora conocemos la opinión de otros gobiernos europeos, desconocemos la opinión del nuestro, más allá de decir que hay que esperar. Moncloa, Lucía Fernández. De momento no han querido pronunciarse de una forma clara sobre el anuncio de esta tarde. Aquí nos remiten a lo que vienen manteniendo en las últimas semanas. Y sobre el envío de tropas a Ucrania siempre han dicho que es prematuro hablar de este asunto. Hoy fuentes de Moncloa deslizan más o menos esa idea porque insisten en que la guerra continúa y que ahora la prioridad es conseguir un alto el fuego que termine en una paz justa y duradera cuanto antes. Sí dejan clara una cosa: España va a seguir al lado de Ucrania el tiempo que haga falta, va a seguir trabajando para lograr el fin de la agresión. La posición de España es muy clara, el presidente ha estado reunido hoy. Vamos a esperar a ver cuándo realmente se alcance el acuerdo de paz. Estamos preocupados porque efectivamente Rusia está dando largas a ese acuerdo de paz y por tanto España ha sido siempre un país muy comprometido que está ayudando y seguirá ayudando a Ucrania, pero en este momento entendemos que es muy prematuro hacer ningún tipo de planificación mientras no sepamos en qué términos se va a desarrollar ese acuerdo de paz. Por tanto, el Gobierno propone esperar. Pero en medio de esta discusión, hoy se le ha cruzado a Moncloa una incómoda declaración de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Rutte lleva semanas exigiendo a los países de la alianza que eleven el gasto militar muy por encima del 2% previsto hace tiempo. España es uno de los países que está muy por debajo de ese 2%, y Moncloa trata de dar largas para disponer de más tiempo para llegar hasta ese objetivo. Pero hoy, el secretario general de la OTAN ha dejado al gobierno español en una posición incómoda al asegurar que España va a llegar al 2% tan pronto como este mismo verano. Los belgas dicen que quieren llegar al 2% este verano. España dice ahora que quiere llegar al 2% este verano. Sabemos que Portugal, Italia y todos están teniendo ahora estos debates. Moncloa se ha enfadado mucho con Rutte por hacer estas declaraciones, pero en el intento de desmentir al jefe de la OTAN, el Gobierno ha venido a confirmar una novedad. Fuentes oficiales de la presidencia del Gobierno reconocen ahora que Pedro Sánchez sí se comprometió ante la Alianza a intentar acercarse al 2% de gasto militar este mismo verano, cuando el presidente nunca ha informado de ese objetivo tan inmediato ni al Parlamento ni a la opinión pública. Para el verano faltan solo 3 meses y el objetivo inicial era llegar al 2% dentro de 4 años, en 2029. Ahora las declaraciones de Rutte desvelan un dato que Moncloa mantenía en secreto, Lucía. En Moncloa lo que nos dicen es que están muy molestos por esas palabras de Rutte, las desmienten, dicen que el presidente del Gobierno nunca ha dicho eso tal cual. Según Moncloa, lo que le transmitió es que España iba a intentar acercarse lo antes posible a ese objetivo, pero que nunca dijo que lo cumpliría en verano. Y nos confirman que han hablado incluso con la OTAN para que rectificaran esas declaraciones. Hoy insisten en que el compromiso de España era llegar al 2% en 2029, pero después de los últimos movimientos internacionales y tal y como están las cosas, se comprometen a acelerar ese aumento del gasto militar, pero reiteran, no hablan de plazos. El jefe de la OTAN ha obligado a Moncloa a desvelar un dato que no había hecho público aquí en España. Y mientras el mundo discute cómo invertir en defensa, los bombardeos continúan sobre suelo ucraniano. Esther Vaquero. Sí, horas antes del encuentro en París, Rusia ha lanzado otro ataque masivo contra varias ciudades de Ucrania. 86 drones de largo alcance han provocado numerosos daños. Al menos 2 personas han muerto y hay decenas de heridos.
Los bombardeos han dañado también infraestructuras energéticas a pesar del acuerdo para no atacar ese tipo de objetivos. Ambos bandos dicen haber respetado la tregua mientras se acusan mutuamente de romperla. En este clima, hoy Vladimir Putin ha querido referirse a otro territorio, a Groenlandia. El dictador ruso asegura que Estados Unidos va muy en serio en cuanto a sus intenciones con ese territorio en el Ártico. Si Trump interviene en Groenlandia, Putin lo podrá interpretar como una luz verde a su invasión de Ucrania. Estados Unidos tiene planes muy serios sobre Groenlandia. Estos planes tienen orígenes históricos y es obvio que Estados Unidos impulsará sus intereses geoestratégicos, políticos, militares y económicos en el Ártico. El jefe de la diplomacia estadounidense rebaja las expectativas sobre las conversaciones de paz en Ucrania. Marco Rubio reconoce que el camino hacia la paz definitiva es una tarea ardua y difícil. Asegura que Washington evalúa las condiciones impuestas por Moscú para decidir los siguientes pasos. Creo que es positivo que tanto ucranianos como rusos hablen sobre ceses del fuego, ya sea en el ámbito energético o potencialmente en el Mar Negro. Pero obviamente es una tarea ardua y difícil. Les contábamos hace un momento cómo el secretario general de la OTAN ha desvelado una especie de secreto sobre la cantidad que España va a dedicar al gasto militar este mismo verano, el objetivo del 2%. Moncloa lo matiza y dice que eso no va a ser así, al menos que lo van a intentar, pero no tanto. Pedro Sánchez, de momento, no cuenta con apoyos para conseguir esa cifra del 2%, ni este verano ni más adelante. Tendría que tomar la decisión por su cuenta. Hoy mismo, su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha subido el tono y acusa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de alimentar los postulados de Trump. El plan de rearme que lanza Ursula von der Leyen hoy es incorrecto. Si la propuesta que se lanza hoy desde la Comisión es solamente, sin nada más, una propuesta de armamento, va en la dirección contraria al origen de la Unión Europea. Es más, alimenta los postulados de Trump, de Milei, de Meloni, de Le Pen. El PP está más cerca de Sánchez que los socios de coalición del propio Sánchez, pero Feijóo no piensa dar cheques en blanco. Antes de posicionarse, exige que el presidente detalle su plan. ¿Cuánto va a gastar y cómo lo va a financiar? Lo que tiene que hacer es cumplir las resoluciones que aprobamos en las Cortes Generales y es presentar el plan de defensa al Congreso y presentar la propuesta de financiación de ese plan de defensa para que sea debatido y aprobado en el Congreso. Es lo que tiene que hacer cualquier gobierno democrático. Desde luego, en Francia sí se cumple la democracia. Feijóo no asegura el apoyo del PP al gasto militar y, desde luego, no apoyaría unos presupuestos generales del Estado aprobados por Pedro Sánchez. Pero, de momento, no hay presupuestos que aprobar o rechazar para 2025 porque Moncloa no los ha presentado. Dice el Gobierno que sigue trabajando, aunque ayer el propio Sánchez ya apuntaba a negociar más bien las cuentas públicas de 2026. Hoy la vicepresidenta Montero asegura que están esperando a que haya una ventana de oportunidad. El Gobierno de España sigue dialogando con los grupos políticos y, por tanto, cuando haya ventana de oportunidad para presentar esos presupuestos porque haya un esqueleto que efectivamente esté pactado con las fuerzas políticas que habitualmente apoyan a este Gobierno, llevaremos este proyecto de ley al Congreso de los Diputados. El Gobierno repite, un día más, que lo sigue intentando, pero no hay dato alguno que hoy permita pensar en unos presupuestos para 2025, al menos no con carácter inmediato. Lo reconoce la vicepresidenta primera. Nuestra obligación, nuestro compromiso es presentar esos presupuestos. Aunque a la vez planteando la otra posibilidad. La Constitución establece también la posibilidad de una prórroga. Es esta opción la que parece decantar la balanza porque no solo la aritmética parlamentaria es complicada. Voluntad total de seguir negociando. Ningún balón por perdido. Hasta el último minuto. También el tiempo juega en su contra. Preparan el terreno. Que los presupuestos son importantes, pero no son imprescindibles. Se intenta relativizar. Tampoco hay que dramatizar. Tirando además de archivo. El Gobierno de España ya impulsó el primer hito presupuestario, la senda de estabilidad. Recuerda hoy el Gobierno que el PP entonces votó no. A pesar de que se daban un tiro en el pie, se lo reprochan. La oposición tumbó el primer hito presupuestario. En eso se escudan, así empieza Moncloa a justificar la cada día parece más probable prórroga presupuestaria.
Otro de los frentes abiertos en la coalición de gobierno es la discrepancia entre PSOE y Sumar por la tributación del salario mínimo. Después de semanas con posturas alejadas, ayer la fórmula del consenso parecía estar cerca. Pero de nuevo las conversaciones entre la vicepresidenta primera y segunda se han encallado. A esta hora Moncloa afronta una negociación contra el reloj si no quiere que quede en evidencia una grieta más entre socios de la coalición. El plazo para llegar a un acuerdo termina mañana, cuando la mesa del Congreso valorará las iniciativas presentadas por los grupos para elevar el mínimo exento de tributación. Si no hay consenso, el sector PSOE del Gobierno podría llegar a vetar la propuesta del sector Sumar de ese mismo Gobierno. Nosotros somos claros, cumplimiento del acuerdo de gobierno, no va de plazos, no es si es este año o el siguiente, es que hay que cumplir. Hoy no se cumple justamente por esta posición y estamos discutiendo, y a estas horas lamento decirle a la ciudadanía que no hay acuerdo. Seguimos trabajando, nosotros estamos en este momento en diálogo con Sumar, tal como expresé en la rueda de prensa que di esta mañana, y por tanto a esta hora seguimos trabajando. Isabel Díaz Ayuso ha sido entrevistada hoy en Onda Cero. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado sobre inmigración o los presuntos casos de corrupción cercanos al Gobierno, pero también del fraude fiscal del que se acusa a su pareja. ¿Qué opina la presidenta de la Comunidad de Madrid de quienes banalizan el fraude fiscal? No sé, ¿a qué te refieres? ¿Quién banaliza con el fraude fiscal? Quien trata de hacer pasar un presunto delito por fraude fiscal por una simple multa que se paga porque se ha demorado uno en el pago de una deuda tributaria. Bueno, eso va por mí. ¿Lo dices por mí o...? Efectivamente. Ah, vale, pues pregúntame directamente. ¿Qué opina la presidenta de la Comunidad de Madrid de quien, como ella, banaliza el fraude fiscal? Yo no banalizo ningún fraude fiscal. Yo pienso que todo el mundo tiene que pagar religiosamente sus impuestos, y si uno paga un impuesto fuera de plazo, tiene que pagar una multa. El Gobierno anuncia que lanzará un concurso de ideas para resignificar el Valle de Cuelgamuros. Así lo ha anunciado el ministro Ángel Víctor Torres, después de que la justicia permita al Ejecutivo continuar con los trabajos de exhumación en el Valle. Quieren que ese concurso se inicie de forma inmediata. El Partido de los Socialistas de Cataluña volvería a ganar las elecciones a la Generalitat. Según el último estudio del CIS catalán, y el independentismo se quedaría lejos de la mayoría absoluta. El mayor descenso sería para Junts, que podría perder hasta 6 escaños. Ese descenso lo aprovecharía Alianza Catalana. La formación independentista de extrema derecha podría multiplicar por 5 sus escaños actuales. Un grupo de vecinos ha increpado a Carlos Mazón en las fiestas de Castellón y ha tenido que cancelar la visita por motivos de seguridad. Hoy le han preguntado por esto al presidente del Partido Popular. ¿Cómo valora que el señor Mazón no haya acudido hoy a unos festejos en Castellón cuando antes ha sido previamente abucheado en otro acto? ¿Usted se cree que yo puedo contestar esa pregunta? ¿Sí? Sí, creo que sí. Yo creo que no. Sí. Me pregunta usted sobre una agenda que desconozco. Bueno, pero en fin, es lo que se está encontrando tengo la Mazón. agenda de los 11 presidentes autonómicos del Partido Popular. La jueza de La Dana ha encargado un informe a la Guardia Civil sobre las cámaras de seguridad del edificio del CECOPI y de las pantallas del centro de emergencias. También ha pedido el listado completo de los empleados que trabajaron ese día en el CECOPI. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años y medio de prisión para el que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Según la Fiscalía Anticorrupción, favoreció a su entorno, entre ellos a su propio hijo, al que concedió contratos para organizar partidos amistosos de la selección. We're going to charge countries for doing business in our country and taking our jobs. What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. La decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a todos los coches que no se hagan en Estados Unidos ha tenido repercusión para las empresas del sector europeas. Han caído hasta un 4% en bolsa, pero han perdido aún más las compañías estadounidenses. Más allá de Europa y de Estados Unidos, así están las cosas. Hay gran preocupación por el efecto de los aranceles, pero también hay determinación para responder adecuadamente. Guillermo.
Europa, Vicente, tiene claro que la primera opción es negociar, poder llegar a un acuerdo, pero si eso no es posible, la respuesta debe ser contundente y además hay que hacerlo a través de más aranceles. Por eso aquí en Bruselas se están ya preparando esas posibles medidas de respuesta que nos dicen volverían a ser quirúrgicas, es decir, diseñadas milimétricamente para crear el máximo impacto en Estados Unidos y el menos posible aquí en Europa. Era ya de noche en Bruselas. Pocos minutos después del anuncio de Trump, la presidenta de la Comisión reaccionaba. Los dirigentes europeos anuncian una respuesta firme y bien calibrada. Estamos analizando la situación. Tengan por seguro que responderemos en consecuencia. El mercado más afectado, sin duda, el alemán. Las grandes marcas germanas venden el 15% de toda su producción en Estados Unidos. Su ministra de Exteriores reconocía que esto tendrá un impacto importante en la economía mundial, ya que el precio final de cada coche aumentará drásticamente. Esto es un ataque directo, decía el primer ministro de Canadá, pero la ola de reproches ha recorrido el planeta. Japón, Corea, México, que anuncia represalias. Siempre vamos a buscar lo mejor para México. O, por supuesto, su gran rival, China, que le recordaba a Washington que no hay ganadores en una guerra comercial. Un día más, Donald Trump pone patas arriba el comercio mundial. El efecto de todo esto en España será más leve porque nuestras exportaciones de vehículos a Estados Unidos han sido últimamente bastante reducidas. En 2023 enviamos 53.000 vehículos, pero en 2024 dejamos de fabricar algunos de los modelos más demandados y las exportaciones fueron nulas. Ni un vehículo en todo el año. Lo que preocupa un poco más son las consecuencias que pueden tener estos nuevos aranceles entre los fabricantes de componentes españoles. La preocupación es evidente. No creemos en esto porque todo el mundo sale perdiendo. Solo va a tener efectos o impacto negativo para todos. También dentro del sector. La noticia es claramente negativa por lo que implica. No solamente para el sector de la automoción, sino en general para la industria. Tenemos incertidumbre. Aún sabiendo que no somos los más perjudicados. Es cierto que cara al mercado español, realmente el año pasado no tuvimos exportación hacia Estados Unidos. Pero si afecta a Europa, también salpicará a España. Vamos a vivir todavía un periodo convulso, esperemos que las cosas se calmen. La subida de aranceles habrá que tomar las decisiones que hay que tomar para eventualmente sortearlos. Tiene una consecuencia clara. La competitividad se resiente y eso no es bueno ni para las economías ni para el consumo. Más allá de eso, los componentes irán después. Los fabricantes de componentes temen un efecto en cadena. Por muy bien que nos vayan las ventas aquí en Europa, si esos vehículos luego tienen exportación a Estados Unidos, se va a ver penalizada su venta y por lo tanto la nuestra. Todos coinciden, Europa ahora tiene que trabajar en un plan para relanzar la industria del automóvil. Además de Europa y de España, va a haber otro perjudicado por estas subidas arancelarias, y ese perjudicado es Estados Unidos. Su industria y sus consumidores van a sufrir el incremento de precios de productos que necesitan y que proceden de otros países. Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, hay que ser claros, si Trump decide esto es porque calcula que al final va a beneficiar a los estadounidenses y de hecho los sindicatos aquí celebran su decisión. Otra cosa es que la inmensa mayoría de expertos adviertan que una ruptura unilateral de los acuerdos de comercio, que es lo que es, vaya a traer de momento a corto y medio plazo mayores costes para todos, incluidos los consumidores, y que una guerra comercial, como todas, se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Nadie se libra de las consecuencias arancelarias, tampoco Estados Unidos. El producto para el consumidor norteamericano, ya sea un hogar, ya sea una industria, se va a encarecer. Y si los vehículos son más caros, podría caer la demanda. Aumentaría el coste de la propia producción doméstica por la vía del aumento en los aranceles a esas inputs, a esas materias primas. Más coches estadounidenses, pero más caros de producir, y no será fácil exportarlos. Que cuando los quieran vender fuera, los demás países que están en ese conflicto comercial pues no van a tener cabida en el mercado global. Perdiendo competitividad es el resultado de la política arancelaria adoptada por Trump. Es una medida proteccionista, pero no es una medida expansionista en la medida que las exportaciones de coches de Estados Unidos van a caer. Supone un claro riesgo de aumento, extensión de las tensiones inflacionistas. La inflación con la que prometió acabar antes de regresar a la Casa Blanca.
Aumenta la indignación por el escándalo del chat filtrado en el que se intercambiaban planes de guerra de Estados Unidos. Cada vez son más las voces dentro del bando republicano que piden una investigación. Trump insiste en que esto es una caza de brujas. José Ángel. Y Esther, la polémica acaba de aumentar. Se revela que también Israel se ha quejado por cómo se comunica el equipo de seguridad de la Casa Blanca, porque uno de los objetivos del ataque en Yemen se había identificado gracias a la inteligencia israelí. Y efectivamente, por vez primera, los republicanos en el Senado sugieren investigar algo que ha hecho la administración Trump, que aún no conoce lo que más le preocupa, y es cuál será el precio político a pagar por lo ocurrido. De nuevo, frente a frente, el juez federal James Boasberg, que intentó bloquear los planes de deportación de Trump y que fue duramente criticado por el presidente, investiga ahora la filtración de datos de seguridad nacional en el Pentágono. Es información clasificada. Los demócratas exigen responsabilidades. Creo que es por la gracia de Dios que no estemos de luto por los pilotos muertos. A las que ahora se unen algunos senadores republicanos que piden por carta una investigación al Comité de las Fuerzas Armadas. No son planes de guerra. No hay unidades ni ubicaciones. El secretario de Defensa niega compartir información privilegiada, pero sí aparecen la hora de los ataques o los aviones que intervendrán, en un tono tan desenfadado que incluye emoticonos. Trump le resta importancia, aunque señala al consejero de seguridad. Para el presidente se trata de un simple error. Hillary Clinton destaca su gran hipocresía. En la campaña electoral en la que se enfrentaron, Trump la puso en el punto de mira por utilizar un servicio de correo público. Al menos 5 personas han resultado heridas en un apuñalamiento masivo en el centro de Ámsterdam. 2 de las víctimas se encuentran en estado grave. Varios testigos lograron reducir el atacante hasta que llegó la policía. Las fuerzas de seguridad investigan la motivación de este ataque. Ya son 1.900 las personas detenidas en las protestas de Turquía. Los manifestantes salen cada día a las calles para alzar la voz contra el arresto del alcalde de Estambul y principal líder de la oposición. Segundo día de protestas de gazatíes en contra de Hamás. Se extiende el malestar entre los habitantes de Gaza por lo que consideran una mala gestión al no conseguir mantener el alto el fuego de Israel sobre el territorio. Al menos 6 personas han muerto en un accidente submarino en la costa de Egipto. Se trata de una excursión habitual para turistas dedicada a explorar los arrecifes de coral. A bordo viajaban 45 turistas rusos. Entre los rescatados hay 4 heridos que se encuentran en estado crítico. Todos los datos muestran que la vivienda es cada vez más cara porque hay menos oferta. Y a pesar de eso, no paran de crecer las operaciones de compraventa. En enero creció un 11,5% el número de compraventas en comparación con el mismo mes del año anterior, según el Colegio de Notarios. El precio por metro cuadrado también aumenta y no en la misma proporción que los salarios. Eso reduce las opciones. Si una familia destinase todos sus ingresos anuales a la compra de una casa, solo podría acceder a una vivienda de 13 metros cuadrados. Podríamos aspirar a una porción relativamente pequeña. Con diferencias, eso sí, de dónde viva, de dónde se haga la compra. Por ejemplo, en zonas como Baleares o la Costa del Sol, una familia local podría apenas comprar 8 metros cuadrados. En la provincia de Ciudad Real podría aspirar a adquirir hasta 37 metros cuadrados. Los precios no paran de crecer. Se ha producido una importante subida en el precio medio del metro cuadrado de vivienda, de hasta el 6,1% interanual. En Canarias, en Extremadura y en Murcia es donde más han subido. El producto que te ofrecen calidad-precio es una cosa inasumible. Pero aunque sea más caro comprarse una casa, cada vez se venden más. La firma de hipotecas se ha disparado casi un 24%. Hay muchos extranjeros que están comprando, ¿no? Y un dato llamativo, la mitad de las compras se hicieron sin pedir un préstamo, pagaron al contado. Desaparece la última caldera que quedaba en la central térmica de Carbones de Almería. Ha sido volada esta misma tarde como parte de un proceso de desmantelamiento de la central. Era una estructura de 80 metros de altura y más de 13.000 toneladas que ya formaba parte del paisaje de la zona de Carboneras. Tras esta demolición solo queda en pie la nave de la central. Son los más de 5.000 litros de combustible para narcolanchas intervenidos en la localidad onubense de Punta Umbría. Se han intervenido también 3 embarcaciones y una gran cantidad de víveres en el interior de una nave. Hay 3 detenidos. Así ha aparecido el coche de la jueza que instruye el crimen de los 2 guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate. Algunas asociaciones de jueces denuncian la indefensión que sufren en su lucha contra el narcotráfico.
Los alumnos que estudian segundo de bachillerato se enfrentan a una difícil decisión: ¿qué formación escoger para el siguiente curso? Estos días la Feria de la Educación Aula se llena de jóvenes visitantes que buscan orientación para su futuro. En el QR de sus pantallas pueden resolver sus dudas. Terminan este año el instituto y comienzan otra etapa en la vida. Quiero hacer medicina. Tenía para preguntar sobre periodismo. Aquí buscan respuestas, pero ¿qué carreras les interesan más? Bueno, preguntan por todos, pero especialmente este año es bioquímica, medicina, psicología. Unas con más futuro que otras. Ingeniería es de las que tienen más salida en el mercado laboral. Hay una demanda en el sector brutal porque cada vez se necesitan más ingenieros. Y también todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Estas son titulaciones que no solamente tienen demanda ya, sino que van a tener cada vez más demanda en los próximos años porque es un poco el mundo hacia el que nos dirigimos. Igual que los profesionales de la salud. Enfermería tiene muchísima demanda, psicología sigue demandando mucho, psicología con criminología que también están sufriendo una gran demanda. La formación profesional también ofrece muchas oportunidades. Es que no hay falta de profesionales y estamos hablando de que el salario medio en el sector de metal estamos hablando de 2.000 euros al mes. Las carreras con menos salidas son las de humanidades, filosofía, antropología o historia. En los boletines y espacios informativos de Onda Cero. Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. Sabe que ahí fuera hay millones de lugares por descubrir. Pero ahora, la jaula es su mundo. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. Francia y Reino Unido toman la delantera en la conformación de una fuerza militar europea que actúe en Ucrania una vez haya un alto el fuego. Participarán los países que lo deseen. De momento se ignora qué opinión tiene el gobierno español sobre esta posibilidad, más allá de esperar. España a 27 de marzo de 2025. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.